Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. El juicio final. La hora de la verdad, cuando el bien y el mal se enfrentarán por última vez, si el amor de Dios es verdaderamente infinito y su gracia inmerecida. ¿Cómo puede Él ser justo? Y si la justicia de Dios es tan perfecta que exige la expiación por cada pecado, ¿cómo puede la salvación ser gratuita, un regalo ofrecido a la humanidad? Estas son las paradojas que atormentan la fe y la razón humanas, y que solo encuentran su respuesta en el evento más temido y, simultáneamente, más esperado de toda la historia, el juicio final. Este no es un evento de terror vacío, sino la promesa de la rendición de cuentas definitiva. La tesis que probaremos aquí es que el día del juicio no se trata primordialmente de la condena, sino de la justicia de Dios triunfando de una vez por todas sobre toda injusticia terrenal, revelando el propósito eterno de la creación y el valor absoluto e incalculable de la obra de Cristo en la cruz. Es la hora de la verdad para el universo. La humanidad vive, desde la trágica caída en Edén, en un estado de justicia fundamentalmente imperfecta. Miren a su alrededor. Los malvados a menudo prosperan en sus caminos, los inocentes claman en vano, y la tierra misma gime bajo una maldición de desorden y dolor, como el apóstol Pablo lo describe en Romanos 8. Esta vida presente, nuestro punto de partida, está marcada por misterios insondables y por una persistente sensación de que las cuentas nunca se han saldado por completo. Vemos tiranos morir pacíficamente y santos sufrir sin consuelo, y el corazón clama: esto no está bien. El concepto del juicio final no es un invento para aterrorizar a las masas, sino la única respuesta teológica y moralmente satisfactoria para la gran pregunta de la historia. Existirá un día en que toda lágrima será explicada, toda injusticia castigada y toda acción, sea buena o mala, será juzgada con una pureza inmaculada. El contraste es abrumador. En el tiempo vemos la injusticia aparente. En la consumación del juicio veremos la justicia eterna e inquebrantable de Dios. Es la promesa de que la moralidad del universo será finalmente reivindicada. En este escenario grandioso, el verdadero protagonista es la historia humana en su totalidad, con todas sus imperfecciones intrínsecas, sus triunfos fugaces y sus fracasos permanentes. La gran falla de carácter a ser confrontada y superada en el juicio no es solo el pecado individual, sino la persistente duda humana sobre la rectitud del juez, una duda expresada en salmos como el 73, y la tentación ancestral de vivir con autonomía, como si no hubiera un Señor sobre la vida. La vocación original del hombre, dada por el Creador, era ser un mayordomo de la creación, cuidándola y reflejando la imagen divina. El juicio final es, por lo tanto, el momento de la rendición de cuentas universal de esa mayordomía. Cada ser humano, desde el inicio de los tiempos hasta el final, será juzgado no solo por sus pecados de comisión y omisión, sino por su rechazo o aceptación a vivir bajo la soberanía amorosa y justa de aquel que dio todo para redimirnos. El evento desencadenador, la señal inconfundible de que el tiempo se ha agotado y la eternidad ha llegado, será la segunda venida gloriosa de Jesús Cristo, un evento que la Escritura describe con una magnificencia sobrecogedora. Después de la culminación de todos los eventos proféticos, el Apocalipsis, en su capítulo 20, nos da la imagen final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Este es el punto de no retorno, la ruptura final. El tiempo cesa
y la manifestación de la eternidad se revela para el juicio universal de los muertos, grandes y pequeños, una resurrección final de cuerpos para enfrentar la verdad. El que se sienta en el trono no es un juez distante e impersonal, sino el mismo Jesucristo, el Salvador, a quien el Padre ha confiado todo juicio. Juan 5:22. El que sufrió en la cruz por la humanidad es el mismo que ahora se sienta en la inmaculada blancura del juicio, haciendo que la confrontación sea aún más personal y cargada de significado. El Cordero de Dios es también el León de Judá, el juez de toda la tierra. Esta dualidad en el juez es la esencia de nuestra esperanza y de nuestro temor. La blancura del trono representa la pureza y la santidad absoluta de aquel que juzga, y ante esa luz cegadora no hay obra, pensamiento o intención que pueda ocultarse. Esta es la garantía de que, por fin, se establecerá un orden perfecto, y todo lo que ha sido encubierto será revelado. Suscríbanse y comenten justicia si esperan con fe, el día en que toda injusticia sea eliminada de la faz del universo. El llamado del juicio final es un llamado a la confrontación ineludible de la vida humana con la santidad divina. Un momento de revelación total donde el yo que intentamos construir para el mundo se desvanece ante la pureza del juez. El desarrollo de este evento no es una batalla de ejércitos, sino la lucha de la conciencia culpable frente a la inmaculada pureza de Cristo. Aquí, el conflicto no es externo, es la lucha interna del alma que es expuesta en la más terrible e íntima de las auditorías. El momento culminante de este conflicto se describe con una imagen escalofriante en Apocalipsis 20:12, la apertura de los libros. Estos libros, que simbolizan el registro perfecto e inalterable de la vida humana, contienen el testimonio de todas las obras, palabras y pensamientos. Jesús mismo advirtió que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Imaginen el terror, cada acto de egoísmo, cada pensamiento impuro, cada oportunidad de bondad rechazada, revelados bajo la luz del trono. La apertura de los libros es la prueba innegable y objetiva de la desobediencia y la imperfección humana. La humanidad, en su conjunto, se encuentra en este punto en su estado más imperfecto, aterrada, sin excusas ni recursos. La fe que se requiere aquí no es solo la creencia intelectual en el juicio, sino la aceptación humilde de la propia culpabilidad. La prueba es la total incapacidad de defenderse. Los justos y los impíos, todos están expuestos, y la ley, que exige la perfección, no ofrece vía de escape. Las obras humanas, por más nobles que parezcan en la tierra, son insuficientes para resistir el estándar de la santidad divina, como trapos de inmundicia ante Dios. Pero en medio de este conflicto y terror, la tensión se rompe con una revelación de esperanza. El otro libro, el libro de la vida del Cordero. Este libro es el refugio absoluto, la única defensa posible ante el registro incriminatorio de las obras. Este libro contiene los nombres de aquellos que, por la fe, aceptaron el pago que Cristo hizo en la cruz. Su existencia es la prueba teológica de que el juicio no es primariamente sobre condena, sino sobre la justicia de la sustitución. El justo juicio contra el pecado ya fue ejecutado sobre el Hijo de Dios. La gracia de Cristo se convierte así en la única obra de salvación. Cuando el pecador se arrepiente y deposita su fe en Jesús, su nombre es escrito en ese libro. En el juicio, no es su propia vida imperfecta lo que se lee, sino la perfección y la justicia de Cristo imputada a él. El juicio, para el creyente, es la justificación. El conflicto externo de las obras es resuelto por el conflicto ya ganado de Cristo en el Calvario, donde Él se convirtió en la propiciación perfecta por el pecado del mundo. El desarrollo del juicio,
Por lo tanto, no es un proceso de pesaje de méritos, sino de comprobación de identidad. ¿Quién es el juez? Jesús. ¿Cuál es el criterio? La relación con el juez. La fe en Cristo es la llave, y la presencia del nombre en el libro de la vida es el veredicto de gracia. Los que rechazaron a Cristo enfrentarán el juicio de sus obras, y ese registro probará la justicia de su condena. Los que creyeron verán el registro de sus obras perdonadas y la justicia de Cristo en su lugar. El dilema de la autonomía humana se disuelve aquí. La humanidad, en su orgullo, quiso ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El juicio finaliza esta pretensión. Es el momento en que toda boca es callada y toda rodilla se dobla, reconociendo que solo hay un juez. La negación de la soberanía de Dios es el pecado original, y el juicio es el final de esa rebelión, el momento en que el universo, en su totalidad, debe aceptar sin recurso la decisión del Creador. La batalla del juicio es una manifestación del amor de Dios. Si Dios es amor, no puede permitir que el mal, el sufrimiento y la injusticia persistan eternamente. El juicio final es el acto supremo de amor de Dios hacia su creación, al eliminar el cáncer del pecado para siempre. Sin juicio, la injusticia sería eterna, y el amor de Dios, imperfecto e indiferente al sufrimiento. El juicio es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra. La teología del juicio final, tal como se desarrolla en el Nuevo Testamento, es una invitación urgente al arrepentimiento. El llamado divino no es a vivir con un miedo paralizante, sino con una santa sobriedad, sabiendo que el tiempo es la única moneda de cambio para sellar el destino eterno. La inminencia del juicio final, la vocación de la espera vigilante, debe transformar la manera en que vivimos el presente. La historia de la humanidad afligida y en duda, que fue el protagonista de nuestro primer acto, encuentra aquí su punto de entrega. La duda en la justicia de Dios se supera cuando se contempla a Jesús en el trono blanco. La tentación de la autonomía se rinde cuando se acepta la gracia inmerecida de un juez que se hizo reo. La fe en el Hijo de Dios es la única obra que el juicio reconocerá. Comenten si creen que la justicia de Dios se manifiesta tanto en el juicio como en la gracia. El clímax transformador del juicio final es la sentencia final, el momento decisivo en que la justicia y la misericordia de Dios se separan para siempre en dos destinos inmutables. El punto de entrega es la aceptación incondicional de la decisión del juez por parte de la humanidad. Apocalipsis 20:15 registra la prueba de fuego definitiva, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este acto, a menudo malentendido como un acto de ira descontrolada, es en realidad la consumación de la justicia divina. Para aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida, el juicio ratifica su elección de vivir separados de Dios. El lago de fuego es la separación eterna y consciente del Creador, un destino que no es arbitrario, sino la consecuencia final del rechazo persistente de la gracia ofrecida. Dios no condena a nadie por el simple placer. Condena a aquellos que, hasta el final, rechazaron la única provisión de escape, probando que el juicio es la culminación de la autodeterminación humana bajo la ley de Dios. Por otro lado, para los justos, aquellos cuya fe está puesta en Cristo, el clímax es el acogimiento eterno. Ellos no son juzgados por sus obras, sino por la obra de Cristo. Su sentencia es la justificación, la bienvenida a la presencia eterna del Padre. Es la transformación final del universo. El mal, la muerte y el dolor son eliminados para siempre, y el creyente es introducido a una realidad donde solo la santidad y la verdad prevalecen.
Este momento final consolida la verdad teológica de la soberanía y la perfección de Cristo como juez. Jesús demuestra que su misericordia infinita no anuló su justicia, sino que la cumplió plenamente en la cruz. Él, como juez, tiene el derecho de condenar, pero su acto de gracia al ofrecerse a sí mismo es la prueba de su inmensurable amor. El juicio es la demostración de que el Cordero inmolado tiene todo el poder para juzgar y salvar. El legado inmediato y monumental del juicio final es la consumación de todas las cosas, la escatología. El juicio no es un fin en sí mismo, sino el prefacio necesario para un nuevo comienzo. Tal como se revela en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. La purificación total del universo por el juicio es el único camino para la creación de un cosmos donde la justicia habita. La gran mensaje teológico que nos deja este evento es la dignidad y la seriedad absoluta de la vida terrena. El juicio final demuestra que esta vida no es un ensayo, sino la única oportunidad de sellar el destino eterno. Cada elección, cada palabra hablada, cada acto de fe o descreencia tiene un peso que resuena en la eternidad. La vida terrenal, a pesar de sus imperfecciones, es el escenario de la decisión más importante que el hombre puede tomar. Esta perspectiva otorga un nuevo valor a las virtudes cristianas. El sufrimiento soportado con fe, la persecución enfrentada con esperanza, la bondad ejercida en secreto, todo será revelado y recompensado. El juicio final es la reivindicación de todos los mártires, la explicación del sufrimiento de los inocentes y el momento en que la balanza de la justicia de Dios se equilibra finalmente. El juicio es la razón por la que el apóstol Pablo exhortaba a la Iglesia a vivir con una santidad urgente. El temor del Señor no es un pánico a ser castigado, sino un respeto profundo por la santidad del juez, que nos impulsa a vivir vidas dignas del llamado. El legado de esta doctrina es una moralidad basada en la realidad, no en la conveniencia, y una ética que mira más allá del tiempo. El Evangelio nos enseña que el juicio es una certeza, pero su veredicto es modificable a través de la fe. El legado es un mensaje de esperanza y de urgencia. La esperanza reside en el libro de la vida, y la urgencia en el tiempo limitado que tenemos para asegurar que nuestro nombre esté escrito allí. La vida cristiana es, en esencia, una vida vivida a la luz de este juicio inminente. El sufrimiento humano, que fue el contexto de nuestra historia inicial, es redimido por completo. El dolor del inocente y la prosperidad del impío son solo temporales. El juicio final garantiza que ningún acto de injusticia, por pequeño que sea, escapará a la mirada de aquel que es la justicia en persona. El llanto será enjugado y el gozo será completo. Dejen un amén si creen que la justicia de Dios es la esperanza final de la humanidad. El desfecho del juicio final no es el fin, sino la gloriosa inauguración de la eternidad. La influencia duradera de este evento ineludible se manifiesta en cómo el creyente debe vivir su vida aquí y ahora, a la luz de lo que está por venir. La lección aplicable a cada espectador no debe ser el miedo a la condena, sino la urgencia gozosa de la preparación, sabiendo que la historia no se desvanece en el caos, sino que converge en la justicia de Dios. El juicio final, en su esencia, no es una amenaza, sino una garantía absoluta. Es la seguridad de que la historia humana tiene un punto final de rendición de cuentas, un momento en que el mal será separado del bien para siempre. Esta garantía es el ancla del creyente en un mundo volátil, dándole la certeza de que el sufrimiento que se padece hoy es temporal y el gozo de la fe es eterno y seguro.
La enseñanza central para el espectador es que su juicio ya está fundamentalmente decidido por su relación presente con Jesucristo. Juan 3:18 declara: «El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». El juicio final, para el creyente, es la confirmación pública de una sentencia de justificación ya dictada. El legado práctico de la doctrina del juicio final es el llamado a vivir odieramente, es decir, hoy, a la luz de la eternidad. Sabiendo que seremos juzgados, nos movemos a una vida de santidad y propósito, no para ganar la salvación, sino porque ya la poseemos. Esto significa que cada día, cada relación y cada decisión deben ser vividas con el peso de la eternidad en la mente, invirtiendo en lo que realmente perdura. Jesús simplificó la obra de salvación en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. La única obra que importará en el juicio es la de la fe. La fe en Cristo es el acto que inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, haciendo que el registro de nuestras obras sea irrelevante para nuestra justificación. Por lo tanto, el juicio final nos enseña a valorar la cruz por encima de todo. Es en la cruz donde el juez se convirtió en la expiación, un acto de justicia y amor que nos exime de la condenación. El juicio es el momento en que se verá cuán costosa fue la gracia para Dios y cuán gratuita fue para el hombre que la recibió. La influencia final del juicio en la comunidad de fe es la purificación. El saber que Cristo regresará y juzgará nos impulsa a una unidad y a una pureza que refleje la santidad del juez. Es un llamado a la vigilancia y a la esperanza, trabajando hasta que Él regrese. Al final, cuando el gran trono blanco brille con una luz inmaculada, el corazón del Evangelio se revelará en su máxima gloria. Dios es justo, y Él justifica al que tiene fe en Jesús. El juez está a la puerta, y su regreso no es un cuento de hadas, sino la verdad central de la profecía. Decida hoy, en el tiempo que le queda, dónde será encontrado su nombre. ¿Qué parte de la vida de la humanidad afligida y la respuesta de Jesús te inspira más para tu propia fe?